El gobierno finalmente propone que las PASO sean el 12 de septiembre, las PASO, y las generales que sean en noviembre, es decir, pasar tanto las PASO como las generales. En el marco de este aumento de contagios, ¿sí? Por supuesto la oposición saltó a la yugular, no quieren saber nada con esta iniciativa, entienden que no tiene nada que ver el aumento de casos y el riesgo de la gente con lo que sería un comicio llevado adelante con protocolos, ¿no? Y en las escuelas y demás. Nos visita aquí en el panel está Gabriel Slavinsky, es analista político. ¿Qué tal, Gabriel? ¿Cómo estás? Y psicólogo también. También. ¿Cómo andás? Estás? ¿Todo bien? Bien, bien. Gracias por venir. Por favor. Gabriel, contame un poquito, ¿por qué crees que el gobierno propone en estas instancias posponer las PASO? Si crees que hay algún tipo de especulación política o si entendés que tiene que ver estrictamente con una cuestión relacionada y vinculada a la pandemia. Mira, yo creo que en contexto de pandemia, seguramente las reglas del juego que siempre se intentan cambiar, tanto del gobierno, no sino en cualquiera, sí, como de las oposiciones, porque intentan sacar la mejor tajada, se produce como alguna posibilidad de hacerlo, porque la verdad es que el aumento de casos del último tiempo es llamativo. Es llamativo, sí. Y tomando en cuenta como referencia el 2020, que el pico máximo de casos 2020, donde empezó a bajar la curva famosa que decíamos que venía a la baja un mes, al siguiente fue en septiembre, fue el 5 de septiembre. Y fueron 18.000 casos, o sea, nunca llegaron a ser los niveles que tiene que ver viendo, también, ¿no?, con un nivel de testeos, ¿no?, que era inferior, también, y ahora sube el nivel de testeos, suben también la cantidad de casos, con un sistema más saturado por no haberse, digamos, por tenerlo la apertura en la vida tradicional, en donde hay... Vos lo que decís es que hubo muchas cirugías que se pospusieron y eso hoy claramente hizo que eso, más el COVID, ponga más dificultades y tensión en el sistema sanitario. Sí, yo creo que, digamos, el posicionamiento del gobierno en la cuarentena 2020 tenía que ver con reforzar el sistema, concientizar síntomas a la población en general y capacitar a médicos. Todo eso creo que se logró medianamente. Ahora, yo lo que te pregunto, en una jornada legislativa, yo también lo voy a sumar acá, está el legislador Eugenio Casieles, que es legislador porteño, quiere hacer su opinión del distrito aquí en Capital Federal, pero lo puede hacer, digamos, más amplio en lo que sería el territorio nacional. En una jornada legislativa, la gente se reduce, te diría que en un 90% de su actividad diaria al comicio. Esto quiere decir, la gente se va a movilizar en su mayoría solamente para votar, cuando si no es así, seguramente hagan otro tipo de actividades, porque de hecho la prohibición de circulación hoy es desde las 0 horas en adelante. Por ende, durante el día uno puede movilizarse. La cantidad de millones de personas durante la jornada de un domingo que se vota, digo, si no haría otra actividad, estaría en la calle haciendo otro tipo de actividad. ¿Por qué entienden que esto pone en riesgo, de alguna manera, la salud de los argentinos? Sí, el perjuicio más allá de la actividad en sí, yo creo que tiene que ver con el gesto político de cambiar las reglas de juego o no cambiarlas. Me parece que votar, no cambiarlas en este contexto tan difícil, donde hay un frente gobernando tan complejo en su entramado, lo mismo que una oposición que de Juntos por el Cambio, me parece que lo ideal en estos casos no es mover reglas del juego, sino confirmar las PASO como corresponde y a pesar de la pandemia, como ya se demostró en muchas otras elecciones en distintos lugares del mundo, incluso en la Argentina a nivel más micro, sí, claro, de que se pudo votar con protocolos y con tranquilidad. Déjame sumarlo a Eugenio, voy para allá con Eugenio. ¿Qué tal, Eugenio? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. A ver, yo le escuchaba al ministro Quirós hablar, te meto en territorio de la ciudad, por eso lo cito a él, hablar que si bien él excedía, que era una decisión política estrictamente, entendía que que el fenómeno viene por olas, ¿sí? Estamos entrando en nuestra segunda ola y nada dice que en el mes de septiembre o octubre o noviembre tengamos una tercera ola. O sea que la inmediatez de la decisión de suspenderla hoy no garantiza de que en septiembre no estemos peor que hoy. Totalmente, ¿no? Vivimos en una incertidumbre absoluta. Nosotros venimos planteando hace tiempo que había que empezar a comprar vacunas. Primero hablaban de prácticamente una fantasía de comprar vacunas, que era un debate real. Ahora sale el gobierno de la ciudad a plantear a través de su ministro la posibilidad de comprar. Bueno, se desdijo, porque lo primero que salió a decir Quirós fue lo contrario. Dijo que era prácticamente imposible y no tenía sentido salir a comprar. Hace 20 días metimos un proyecto de ley donde intimamos al gobierno de la ciudad a salir a comprar vacunas. Lo discutimos a nivel nacional también, tuvimos varias reuniones, porque
lo primero que te dicen son vacunas que le sacamos al resto de la población, Claro. no es una medida federal. La realidad es que si el gobierno maneja sus negociaciones por fuera de lo que negocia el gobierno nacional, el gobierno de la ciudad, son más vacunas que entran al país. Si antes terminas de vacunar la ciudad de Buenos Aires, más rápido, o sea, vas a derramar para los costados. Ahora te quiero preguntar algo, ¿no? Una medida- Acá hay una torpeza de la oposición y de la dirigencia en general, ¿no? Porque acá tenés gobernadores oficialistas, gobernadores opositores, y nadie salió a comprar cuando la ley no lo impedía. no lo ¿Qué pasó impedía. acá? Digo, hubo una bajada en off donde no accedimos nosotros, donde en esas reuniones que tenían con los 24 gobernadores se les decía, señores, alíñense a nosotros vamos a comprar y vamos a distribuir y nadie se meta. ¿Eso era así? ¿O ahora, como hay una presión de los sectores de salir a comprar en el mercado internacional vacunas, porque acá, digamos, no están llegando las suficientes, de hecho, peligra que el jueves nos quedemos sin vacunas para seguir vacunando, ¿no? ¿Abrieron esta posibilidad? Pasan muchas cosas en simultáneo, digo, a ver, los gobernadores más afín, por supuesto, que antes de tomar cualquier decisión van a hablar con el gobierno nacional, sectores menos afín que capaz hubieran ido por ese lado, también tienen miedo, ¿no? Porque hay que ver cuál es el proceso de ingreso de las vacunas al país y eso pasa por herramientas nacionales. Su primer filtro son organismos nacionales los que permiten entrar, en qué tiempo entran las vacunas, y etcétera. Sí. Y después también, en la realidad, hay provincias que hoy no pueden salir a comprar vacunas. Porque no tienen las Porque tienen los divisas. recursos y no aparte- tienen las divisas. Aparte, a ver, ahí tendría que ser siempre a través del Te diría, antes de las divisas, la realidad económica de las provincias no les permiten, aunque vos dijeras, bueno, van a financiarse de manera internacional, el organismo no tienen la situación en la provincia como ir a buscar organismos internacionales que financien la compra de vacunas. Hoy hay provincias, Chubut es una provincia que hace... No paga aumento de sueldo, no le paga a los docentes. O sea, No le tiene- paga a nadie hace no le paga a meses. nadie. O sea, por Pero más bueno, hay algunas que se expresaron que van a intentar salir a comprar. Yo no sé si tiene que ver con algo de decir a su ciudadanía, al local, que dicen aquí lo que vamos a intentar, lo que es el caso de la Ciudad de Buenos Aires, el caso de Mendoza, el caso de Córdoba y el caso de Tierra del Fuego. Hasta ahora se expresaron ellos Yo públicamente. creo que van Santa a Fe querer. también va a estar en esa... Seguramente. Ahora le pregunto a Ramiro, ¿qué tal Ramiro? Marra, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Esto tiene que ver de repartir un poco las responsabilidades y dejar expuesto a toda la dirigencia de que realmente, algo que es sabido, ¿no? Que el faltante de vacunas no se reduce a una cuestión de gestión nacional, sino una realidad internacional de que no se pueden adquirir vacunas. Es para repartir un poco el costo, así como también se les dice a los gobernadores y a los intendentes, sean ustedes los que definan las restricciones en cada jurisdicción. No quiero cargar yo con todo el costo político, decir es hasta acá o es hasta acá. ¿Con las vacunas pasa algo parecido o entendés que no? Sí, pasa algo parecido, porque al fin y al cabo lo que se está dando cuenta todo el tiempo es que como no hay planificación, tienen que ir cambiando las reglas de juego. Lo mismo que pasa con las elecciones, pasa con el tema de las vacunas. No quiero ser injusto, déjame meterte una pregunta en el medio. ¿Se puede planificar en un mundo donde no hay vacunas suficientes para todos? ¿Puede haber una planificación real de eso? Sí, por supuesto. ¿Cómo haces? En el resto del mundo sí hay planificación, los países están más organizados, los países saben cuándo va a estar la inmunización de la sociedad, o sea, cuándo la economía se va a reactivar por completo. O sea, la realidad es que Argentina no sabe cuándo van a entrar las vacunas. Argentina tiene un nivel de locura que decíamos que iban a entrar 10 millones de vacunas en enero. Nunca llegaron, pero ¿qué hizo? ¿Qué pasó? Eso hace retraer todo el tiempo a la economía. Y al mismo tiempo también ellos dicen, bueno, entonces retrasemos las elecciones. Porque si la economía no reactiva, no nos conviene que estén las elecciones en agosto. Entonces, pero no es porque hay contagios. Entonces el tema es una es que tiene- táctica política directamente, Yo ¿no? le quiero preguntar a Ramiro, A ver. ¿por qué Reino Unido pudo vacunar a casi Produce todo? vacunas Reino Unido. Bueno, pero diría. a ver, el hecho es que hay países que pueden llegar, es decir, llevar adelante las vacunas y vacunan a mucha gente de su población, ¿y por qué Argentina no? Es un problema económico. Perdóname que Pero me meta en la produce pregunta para vos, justamente. Ramiro, pero digo, porque los países productores, lo mismo pasa en Estados Unidos, ¿sí? Y en los países que son productores de vacunas, Sí. ¿qué hicieron? Señores, no sale una vacuna de nuestro país hasta que no vacunemos a lo nuestro. Una vez que salieron empezamos a liberar vacunas. Por eso, digo, Bueno. contratos como Pfizer, a Chile o a Brasil, no le cumplen los contratos. Pero entonces quiere decir que nosotros dependemos de que ellos terminen de vacunar a su Y gente. de alguna para manera no- sí, y de alguna manera sí. Ah, quiere decir que... Perdóname, ¿no? No, Que me no, metí- no, la es un pregunta tema, era para está vos, bien, ¿no? tema de Pero- dependencia. pero Es quería- un tema de dependencia, pero igualmente los diálogos no están, digamos, desarrollados. Vos no sabés cuándo van a terminar los restos de los países porque no te sentaste a hablar. Ahí está. Augusto. O sea, todavía no sabemos qué pasó con Pfizer. Aparte, déjame te agregar una cosa. Sí. No empezamos a discutir todavía la venta en privado de las vacunas. Cuando uno puede acceder de manera privada a comprar su vacuna y nos dicen no, porque le está sacando lo primero es lo público. La verdad que si yo pago mi vacuna estoy liberando a una persona que no puede pagar su vacuna y no estamos discutiéndolo. Hoy en Estados Unidos viajaste, tomás un avión, todavía no sé, pero Sí, ya está liberado. ya empiezan a liberarlo. Se viene el Estaba en turismo esa discusión, no ya sé hoy. liberaron la vacunación para los turistas hoy. Eso decía, no estaba seguro si era el Lo día, compras pero... en una farmacia y ya está. Sí. Sí, Ah, igual usar a ver, como perdón. ejemplo los Estados Unidos,
que es prácticamente dueño del emporio del laboratorio, no que las produzca ahí, sino de las patentes, también de alguna manera es como, digamos, entrar en un terreno medio fangoso, porque Estados Unidos no es un ejemplo, porque Estados Unidos es Estados Unidos, hay un solo Estados Unidos. No, yo no te meto en Estados Unidos, lo que te digo es una cuestión muy sencilla local. Si vos permitís que compremos vacunas del privado y las vendamos acá, sacá a Estados Unidos de la ecuación. No te estoy hablando de Estados Unidos. Bueno, a ver, perdón, produciéramos pero aclaro esto. Ponémelo de Cafiero así, lo escuchamos todos y nos aclara. Él cuando le preguntan, el otro día en un canal colega, le preguntan acerca de la libertad que hay para la compra y adquisición de vacunas, dice de que el primer momento la ley no lo impide ni a privados ni a otras jurisdicciones. Bueno. Dice, la ley no lo impide. A ver, acá te puedo decir, o una torpeza muy grande de los laboratorios, o hubo un detrás de escena que desconocemos nosotros con los laboratorios y con los que toman decisiones en las diferentes jurisdicciones, decir, señores, no nos matemos todos a salir a comprar vacunas porque no hay vacunas. Y encima vamos nosotros, vamos a subir los precios, van a llegar vacunas, no vamos a tener un control y una trazabilidad que va a ser la correcta necesariamente a nivel federal, que me parece que en una primera instancia tenía cierta lógica. En un mundo donde no hay vacunas, uno cuando ve el mapa de cómo van evolucionando los países en términos de vacunas, a ver, hay un poquito menos de 200 países registrados a nivel global, ¿sí? Cuando uno ve esos 200 países, ves muchos países que están también muy complicados en términos de vacunas. Esto quiere decir, es una realidad, es una problemática global. ¿Podríamos estar mejor? Sí, claro, podríamos estar mejor como Chile, como Israel, pero digo, no nos toca esa realidad, pero tampoco somos ni los peores ni los mejores, digo, como siempre. Argentina, digo, o somos los campeones del mundo o no servimos para nada. Claro. Sí, Augusto, eso que vos decís también que le va bien, hay que ver la cantidad de millones de habitantes de Chile y de Israel. Sí. Los dos, digamos, en la región hablaste de Chile, no tienen la misma cantidad La mitad. que nosotros. Bueno, Menos de la mitad. Menos de la mitad. Y en el caso de Israel, lo mismo. Digo, comparar con esos ejemplos también nos empieza a confundir en un punto, ¿eh? No digo que no sea cierto. No, coincido lo que decís, coincido. En cantidad... A ver, te agrego un dato. perdón, esto solo y ya me meto con vos. Digo, en el caso de Uruguay, que estoy hablando con fuentes allá de Uruguay, el plan del presidente de Uruguay es tener vacunados a los mayores de 40 años, que sería toda la población de riesgo, más lo de 40, ¿no? Sí. Esos son 1.250.000 personas. Quiere decir que con 1.250.000 vacunas vos resolviste el problema. Claro, tema resuelto. Acá vamos casi 8 millones y no resolvimos nada. No ni arrancamos. Pero No, sí, pero... Te agrego una cosa, recordemos lo que dijo el ministro Quirós en su primer discurso, no el de salir a comprar vacunas, sino el anterior, donde no se podía. Lo que dice es, si salimos a comprar vacunas hoy van a llegar llegado fin de año. Bienvenida sea. Pero aparte, evidentemente lo empezamos a discutir tarde entonces. Empecemos a discutirlo ahora, porque si otra vez por eso no salimos a discutirlo, saquemos Buenos Aires y ya tomó la decisión. Seguimos perdiendo tiempo. Totalmente. Escuchemos a Cafiero juntos, si les parece. Dale, mándalo. Tanto las provincias como el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires puede comprar vacunas por su cuenta. Y lo mismo que los privados. Eso no está prohibido en Argentina. No sé por qué. Nosotros tenemos una ley de vacunas que se aprobó en el Congreso de la Nación el año pasado y pueden ir a esa ley. Yo no recuerdo el número, pero en la ley está muy claro que no está prohibido y que no es el gobierno nacional quien debe comprar las vacunas naturalmente. Bueno, a ver, acá él aclaró públicamente lo que por ley se sabe desde que se publicó en el boletín oficial. Por eso digo, acá hablo o de torpeza política grave, porque si todas las jurisdicciones podían comprar vacuna y no lo hicieron sabiéndolo, o debiendo haberlo sabido, ¿no? Porque era pública la ley, es muy grave. Lo mismo con los privados. A ver, me parece que acá hubo, y vuelvo a decir, o una torpeza enorme o algo que estamos desconociendo todos nosotros que tiene que ver, mira, puerta cerrada, cuando nos cerramos todos en la oficina. Señores, el que opera es el gobierno nacional y cuando tengamos las vacunas suficientes vamos a abrirle el negocio a los privados, vamos a abrirle la posibilidad política para que ustedes también puedan salir a comprar. Esa es la gran pregunta que me queda. Ahora, ¿por qué Cafiero sale ahora? También es la pregunta, aclararlo públicamente. ¿Porque muchos en los medios andan diciendo por qué no podemos comprar el resto? ¿O porque quieren licuar el costo político de que no haya vacunas en Argentina? ¿Cuál de las dos es? Sí, yo me parece que es el segundo más que el primero. Y te agregaré algo, porque cuando decimos lo de los privados, me quedo con el privado. No nos olvidemos cuando empezaron a comprar test para medir el año pasado, hubo un montón de test que se quedaron esperando meses a que los liberaran en aduana. Digo, hay un montón de instancias donde el gobierno juega y también los privados tienen miedo. Claro. Digo, no es solamente el privado no fue a comprar porque el gobierno dijo se puede comprar. El privado tiene que ir cuando tiene garantías que entra. Si yo compro, no sé, una partida de 500.000 vacunas y se quedan en un galpón en aduana durante 2 meses, la verdad que el privado no lo va a comprar. ¿Pero por qué también. pasaría eso con Y porque no le dan las garantías. El año pasado lo de los test pasó eso. Salieron a comprar privados y no lo dejaron ingresar al país.
¿Vos pensás que una de las posibilidades de los privados que no se van a comprar tiene que ver con temores a que esas vacunas 100%. No tengan lleguen. Claro, digo, a ver, lo que tiene que ver acá es siempre algo La burocracia fundamental. interna, si querés dibujémoslo con burocracia Ok. interna. Yo te iba a ir un escaloncito más arriba que tiene que ver con la palabra que tanto nos cuesta a los argentinos, por eso no llegan las inversiones, por eso cuesta tanto invertir a mediano plazo, que es confianza. Seguridad ¿no? jurídica, si querés. Seguridad jurídica, confianza, cuestiones que puedan tomarse con cierta previsibilidad, que uno pueda observar que vas a llevar algo adelante, un negocio adelante, porque en definitiva, si un privado compra una vacuna también para hacer un negocio, lo va a poder llevar adelante. Negocio, quiero girar las divisas y no me la dejan girar. Claro. Y no es que el privado no quiso comprar o no era rentable o lo que fuera, no puedo girar las divisas. Bien, quiero decirles porque sacaron muchos, en la primera reacción en la ciudad, sacaron un poco la cola de la inyección, ¿sí? Cuando se los habilitó públicamente a que podían comprar vacunas. Y debo decir también que hoy venía escuchando, por ejemplo, en una radio al vicejefe porteño, al Colorado Santilli, diciendo que iban a intentar llevar adelante negociaciones con aquellos laboratorios que no habían ingresado por ahora acá a la Argentina, pero que no podían garantizar ningún tipo de éxito porque había grandes dificultades en el conseguir vacunas. Pero esto decía Quirós, el ministro de Salud aquí de la ciudad. El debate sobre la adquisición de vacunas es abstracto. Hoy no encuentro solución real en el mercado. Las contrataciones serían recién para fin del año o el año que viene. Yo pregunto también, y le pregunto a todos, chicos, y también te sumo a vos. Digo, ¿estas vacunas por cuánto tiempo van a servir en la aplicación? ¿Van a ser anuales? Si van a ser anuales, hay gente que se vacunó en el mes de diciembre. Quiere decir que si llegarían en diciembre, en Necesitan otra enero dosis. o en febrero vamos a estar discutiendo lo mismo. Bueno, o la aplicación de nuevo de la vacuna. En realidad esa información, primero, no la tenemos porque no hay suficiente información. Y lo segundo es, se está viendo cuánta mutación hay y efectivamente cuánto va a tener, digamos, de regreso. Como bien decías, pareciera que va a ser estacional y que vos vas a tener que arreglar una vacuna. A ver, ¿cómo es la vacuna de la gripe hoy? Que hay que Exactamente. dársela todos los años. Digo, Sí. mirá si esta vacuna hay que dársela todos los años. Me parece que si hoy entras en negociaciones para marzo, para abril, igualmente Vale la sirve, pena. Vale la pena. Sí, bueno, igual la de la gripe, acordate que se la das a un grupo, no solo es estacional, sino se la das a un grupo particularmente de riesgo. No se vacuna a todo el mundo. Igualmente, gripe, sea yo para creo un que en un grupo año o electoral Se la doy a no, mis hijos, me la doy justamente. yo. Digo, la de la gripe hoy no se la da solamente un grupo, ¿eh? No, ya sé. Te la- Y aquellos que la puedan gestionar, digo, me refiero públicamente, a eso me refiero. Bien, sí. Yo creo que en un año electoral lo que están haciendo es prevención de lo que puede llegar a pasar ante falta de vacunas. El gobierno nacional, como máximo responsable, tratando de dividir Abrir las el paraguas. responsabilidades, diciendo, por favor, háganse cargo. Ustedes también, desde otros gobiernos, Claro. cosa que la carga no sea toda sobre la espalda del presidente, porque ya se vio que cuando se colocó todo el peso de la cuarentena en marzo 2020, tuvo una alta imagen positiva en un comienzo, pero luego empezó a caer Claro. con las cuestiones económicas. Entonces me parece que con la vacuna aprendieron sobre esta cuestión y lo que están haciendo en este momento es prevenir un riesgo de que aún hacia junio, julio, agosto falten vacunas y en un año electoral eso sea muy complicado. A ver, entonces, creo que coincidimos todos donde hay, por un lado, una necesidad de vacunas real, donde por ahí sintetiza como resultado cierta especulación política Sí. y cierta necesidad de ver si hay éxito en adquirir vacunas a cualquier costo, político digo. Bueno, Me explico porque, a ver, si sale la oposición, vamos a hablarlo en términos políticos netamente, si sale la oposición hablando del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y mañana firma con Pfizer, Moderna y Johnson y traen 10 millones de vacunas, Van a cuestionar al Nacional. va a haber un costo, digamos, político grave para el gobierno nacional. Quiero decir, algo que estaba totalmente trabado y que de repente le habilitaste la posibilidad a que entre un tercero Y a la pueda negociar hacer. y las adquiera, te comes hoy un no- sapo grande, políticamente hablando, La ¿no? hipótesis. Desde la salud es lo bienvenido, igual bienvenido que vengan de Augusto, todos. es bastante inviable eso, ¿eh? Pero con que vengan De en marzo, 10 digo yo. millones. Con que vengan bueno. en marzo, con que vengan en abril, perdón, en diciembre, como dice el ministro Vos Quirós. podés prometer de acá, pero de acá que consigas 10 millones de vacunas, No, no. yo creo que... La el cantidad tema, que el tema sea, es qué hipótesis justamente. manejan. ¿Qué hipótesis manejan? Manejan la posibilidad o la sensación de que va a haber muchas vacunas o que va a haber faltantes. No, fíjate, Entonces que va a haber faltante. apuntan a desplegar o de alguna manera dividir las responsabilidades teniendo esa hipótesis en la cabeza, no que va a haber vacunas sobrantes hacia los meses de frío en Argentina. Creo que por eso viene este tipo de solución y este tipo de comentarios. Sumo a Marcelo Peretta, que para esto me viene así como un guante al pie.
El jefe de gabinete de la Nación, Cafiero, dijo que los privados nunca estuvieron posibilitados para comprar vacunas. ¿Qué pasó ahí? Digo, no hubo una lectura real, concreta de la ley. Los privados están esperando a ver cómo evolucionaban las negociaciones por un tema prudencial a nivel gubernamental, acá digamos hablando de el gobierno nacional. ¿Qué pasó ahí en el medio? Santiago Cafiero se encargó de decir en todas las reuniones a través del exministro de Salud de la Nación, Ginés González García, y la actual ministra Carla Bisotti, que el único que compraba era el Estado Nacional. Lo expresaban. Formalmente. La respuesta que nos dio los privados: ustedes no tienen ninguna posibilidad de ingresar vacunas desde el sector privado, a pesar de que claramente la ley autorizaba a los municipios y a las provincias a hacerlo. Es decir, la decisión política, a pesar de la ley de noviembre de vacunas, digo, que estaba permitido que las provincias y los gobiernos provinciales compraran en el marco de su autonomía, la decisión política del gobierno nacional era que no fuera así. Perdón, ahora, una cosa, Marcelo. Digo, esto corre por tu cuenta. Vos, digamos, da fe de que le expresaban a ustedes, a los representantes, vos representás a los trabajadores de la salud en farmacias, a los trabajadores en farmacias que por supuesto aplican vacunas y tenés conocimiento con muchos laboratorios. ¿A vos te consta que el jefe de gabinete expresaba en reuniones con esos sectores que no podían entrar en negociaciones con la compra de vacunas? Me consta, y nuestro sindicato argentino de farmacéuticos y bioquímicos hizo la presentación formal en noviembre del año 2020 para, digamos, ingresar como se hace todos los años la vacunación desde el subsector público y el subsector privado, hacerla como con todas las antigripales o de la neumonía, hacerlas con el COVID. Nos impidieron relacionarlos con los laboratorios. Y vos ves ahora que optaron por los laboratorios de Rusia y de únicamente de China y optaron por un solo broker que se llama Hugo Sigman, al cual le adelantaron 54 millones de dólares para que él traiga desde el exterior las distintas vacunas. Lo que pasa es que él hizo gestiones con un puñado de laboratorios, 4 o 5. Por ejemplo, no hizo gestiones con ninguno de los laboratorios americanos, que son los que podrían proveer. Y hoy, claro, dado el fracaso que en traer vacunas, dice la ley siempre lo autorizó, pero la decisión política del gobierno siempre fue negar el beneficio de la ley. Siempre extraoficialmente, Marcelo. Sí, no, estoy diciendo que hablo en representación del Sindicato Argentino de Farmacéuticos y Bioquímicos. No, vos, extraoficialmente. Ningún funcionario se hace cargo de esto, digamos. Claro, Eugenio, por eso le dije que... Un funcionario habla siempre como funcionario. Si vos estás en la función pública, vos sos diputado, hablás como diputado. Es decir, yo hablo como secretario general de un sindicato. Por eso no puedo abstraerme de mi cargo, de mi función. Mucho menos un jefe de gabinete. Yo te preguntaba si a vos te consta. A él le consta. Digo, obviamente, le consta, claro que sí. A mí no me consta, pero digo, a vos te consta. A nuestro sector privado nos consta. Les prohibía el salir a comprar y a pujar. Nos impedía, no nos prohibía, nos impedía. Esto lo compra el Estado, usted no se mete. Ok, a ver, quiero ver el mapa de vacunación, lo que hablaba hace un rato, de más de 190 países que tiene el mundo. ¿Dónde está cada uno? ¿No? Porque también, si bien coincido 100% con vos, Venturino, respecto que no se puede comparar Israel con Argentina, no se puede comparar Chipre con Estados Unidos, digo, son comparaciones que que no tienen para mí ningún sentido, porque vos resolvés un porcentaje de vacunación en una comunidad totalmente con mucho menos vacunas que en otro, y la gestión por ahí, en un mundo donde no hay vacunas, manoteaste 1 millón de vacunas y por ahí vacunaste el 50% de tu población. Entonces, no es lo mismo comparar todo con todo. Pero bueno, algunas cosas se pueden llegar a ver, pero nada mejor que el mapa, Gina, de cómo está la vacunación hoy en el mundo. Así es, el mapa se actualiza todos los días. Acá tenemos, por ejemplo, diferentes puntos. Si aplicamos acá en Argentina, vamos a ver. Acá aplicamos apuntamos el puntito, a ver si se aprieta. Recién se apretaba. A ver. Puede fallar ahora, ¿eh? Ahí vamos. Ahí va. Ahí va. ¡Epa! A ver si lo logramos abrir. Bueno, este es uno de los mapas, porque hay otro también que es interesante. Pero fíjate a ver por ahí Estados Unidos, o bueno, dale. Este es otro de los mapas que tenemos acá también, que tiene que ver un poco más con los colores. Los más claritos son los que tienen menor cantidad de vacunas aplicadas, mientras que los azules más oscuros, celestes, a medida que va avanzando en azul, son los que tienen mayor cantidad de vacunas. Digamos, no está tan clarito. No está tan clarito.
tenemos alrededor del 9%. Ahora vamos a ver acá, a ver si se puede aplicar acá. El 9% de la población con acá una está, dosis. mira, acá se Subió pudo. un 3% en una semana, más o menos. Bien. Augusto. Acá tenemos Argentina, vacunados cada 100 habitantes 9,39. La tasa de vacunados diarios en promedio de 7 días, cada 100 habitantes 0,26. El total de vacunas aplicadas es de 4.956.023. Y bueno, fue actualizado en el día de ayer. Por ejemplo, otro país, Estados Unidos, acá. Estados Unidos, los vacunados, a ver, cada 100 habitantes... Bueno, ¿Cómo se pone? sé si A todo esto también sumemos que un gran lo porcentaje son mujeres las vacunadas, Ahí va. justamente, un Ese 62,19%. dato que decís, Y después, ¿por qué será? ¿Por qué Bueno, será? ¿por qué más mujeres que hombres? Hombres un 37,59%, ¿no? Justamente, es más la cantidad de mujeres vacunadas que los ¿Sabés hombres. por qué me llama la justamente. atención también? Porque cuando uno ve el parte diario y el acumulado de los fallecidos, Son más hombres que son mujeres. muchos más hombres que mujeres. Sí. Pero eso se puede explicar de una manera, Augusto. ¿Por qué? Acordate que en los grupos de riesgo que habían marcado, uno de los que habían pensado era primero el tema de los médicos Sí. y todo, enfermeros, y luego docentes, precisamente Las para docentes son mucho asegurar más la mujeres. presencialidad. Las mujeres son- y ahí los puede docentes. explicarte parte de ese número, el tema docente, que obviamente se buscó ir a eso para Claro. asegurar la presencialidad, que Claro. tanto hemos hablado. En el medio de todo esto tenemos la economía, chicos, las restricciones